Bienvenido al Radar del Fraude, mi nombre es Giancarlo Berrocal. El día de hoy tendremos una invitada especial para hablar sobre el tema de sharenting, que en pocas palabras es la práctica de los padres de compartir información de sus hijos en las redes sociales. Bien, el día de hoy estamos con Jimena Garfias López, quien es abogada, maestra en Derechos Humanos Internacionales y Derecho Humanitario con experiencias en tema de la privacidad. Ella también se graduó de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y también hizo una maestría en Derechos Humanos Internacionales y Derecho Humanitario de la Universidad Viadrina Europea en Frankfurt Oder en Alemania. Asimismo, ella publicó un estudio que se llama La privacidad y la niñez, que fue incluido en el reporte de las Naciones Unidas en enero del 2021. Jimena, sin más preámbulos, muchas gracias primero por la cortesía de aceptar esta invitación y bienvenida al Radar del Prado. Muchas gracias, Giancarlo. Te agradezco mucho este espacio. Estoy muy motivada sobre lo que vamos a platicar el día de hoy y admiro mucho el contenido que tienes ahora sí que en tu canal y creo que hoy va a ser una plática bastante interesante. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a cubrir el tema del sharenting y de repente podemos empezar con una pregunta para entender qué es el sharenting, cuáles son los riesgos del sharenting y por qué los padres deben tener más cuidado cuando comparten fotos, videos, comentarios de sus hijos en las redes sociales, que es muy común el día de hoy, ¿no? Claro, sobre todo se ha vuelto una moda y se vuelve una tendencia. No es algo que nosotros somos ajenos a ella, sino incluso la sociedad nos ha impuesto el tema del sharing. Ujú, Y bueno, te voy a empezar a platicar un poco de dónde sale esta palabra de lo que es el sharenting. El sharenting es un anglicismo que proviene de share, que es una palabra en inglés que dice compartir, y parenting, que es el tema de la paternidad. Quiere decir que compartes toda la etapa de crecimiento de tu hijo, incluso desde que está en el vientre de la madre hasta cuando nace y demás, en convivencia con la sociedad, y estás compartiéndolo con gente que no conoces en lo que son las redes sociales. Todo un primer momento, ¿no? Lo que antes hacías tú en libros, digamos, de fotografías, ahora lo haces en una red social. Y con esto te voy a empezar a platicar de cuáles son los problemas. Los problemas que primero surgen es un conflicto de derechos, como el tema del el derecho a la intimidad del niño y el tema de la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tenemos este conflicto de derechos donde hay dos derechos que están, ahora sí que uno en conflicto con el otro sobre una misma situación, cuál debe de prevalecer, cómo se debe de poder resolver esta situación y se tiene que buscar un balance si prevalece uno sobre el otro. Y segundo problema que tenemos, que es un tema que creo que también te gusta mucho, es el fraude de identidad. Y en este tema, pues básicamente hablamos sobre hackear contraseñas o estafas que surgen a raíz del fraude de identidad. Los hijos se vuelven un objetivo para estas mafias que surgen dentro de toda esta red tecnológica y se vuelven indefensos los padres al publicar esta información dan información de más, ¿no? Lo que son fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, edades, que esto es material para ellos para poder hacer transacciones en nombres de sus hijos o de los padres. Después tenemos el tema de lo que es la huella digital. El tema de la huella digital es que al publicar una fotografía, crea una huella digital que no es como que va a desaparecer al día siguiente, sino ya está ahí en el sistema y la va a perseguir a la persona hasta la vida adulta. Gracias por tu respuesta, Jimena. Según algunas encuestas, Jimena, el 90% de los padres comparten información de sus hijos en redes sociales. ¿Por qué crees que los padres no toman tan en serio los riesgos del sharenting? Porque los padres todavía no sufren las consecuencias de lo que es el sharenting Ujú, y lleva a consecuencias graves que son el suicidio de los menores o el self-harm, que es la autolesión. Y ujú, tenemos una situación donde los padres
que se supone que son los protectores de sus hijos y los Ujú. primeros que les debe importar la protección de sus hijos, se vuelven, en vez de ser protectores, la causa de sufrimiento de sus hijos. Y entonces nos ponemos en una situación donde ¿quién va a proteger a los hijos? Si no son los padres, entonces buscamos que los legisladores tengan esa iniciativa. Tenemos entonces una referencia que quisiera compartir, por ejemplo, la Sí, Universidad de Michigan del 2015 destacó que el 56% de los padres compartían información vergonzosa de sus hijos en Internet y un 51% proporciona información que podía llevar a identificar la ubicación de sus hijos y un 27% comparten fotos que son inapropiadas. ¿A qué llevamos con esto? A que tenemos una referencia donde existe un estudio de cosas importantes que están pasando en relación a lo que están compartiendo los padres. Y si ves de este 56% de los padres que comparten información vergonzosa, nos da la idea de esa información que no quisieras que esté presentada en Internet y que los niños cuando crezcan, pues no quisiera que estuvieran ahí, ¿no? ujú, ujú. Mucho me imagino que tiene que ver el tema, como tú dices, del daño que los padres infligen a los hijos, pero sin tener esta bola mágica, ¿verdad? Que te dice, mira, esto va a causar daño en tantos años, porque el daño no es inmediato, entonces es más difícil ver las consecuencias de las acciones que hacemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, y sobre todo, es como hacemos esta plática, es hacerlo de manera preventiva, cómo prevenir Ujú. alguna situación de la cual no podamos salir. Nosotros como padres y tutores nos corresponde mejorar las circunstancias del niño dentro de lo que es cuando su vida digital, ¿no? La misma manera que lo Correcto. proteges offline, y tienes que estar protegido en línea, los menores también. Bien, la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿cuál de los riesgos producidos por la huella digital del sharenting, como mencionaste, suelen ocurrir con más frecuencia y si has visto casos de robo de identidad ocasionados por el sharenting? Sí, bueno, un tema importante que platicamos en algún momento tú y yo fue el tema de la huella digital. El tema de la huella digital es una huella que tenemos a raíz de una fotografía que al publicarla en Internet se va a quedar ahí y va a perseguir a la persona que ahora es un niño en un futuro hasta su vida adulta Ujú. y se vuelve una víctima de estos acontecimientos desagradables que es el bullying y el cyberbullying, Ujú. solamente por el hecho de que ya está siendo identificado en Internet a raíz de estas fotografías. Un libro importante que recomendaría mucho también para leer es el tema de privacidad, es Poder de Carissa Bellis, y Ujú. esta es una profesora de la Universidad de Oxford, y hay una sección que ella en su libro establece para lo que es el estudio de lo que es el sharenting, ¿no? Y ella dice que es posible leer, incluso con clonar las huellas digitales a partir de una fotografía. ¿Por qué? Porque existe lo que conocemos como los metadatos, que son datos sobre datos, y cuando publicamos esta fotografía, la fotografía viene con información adicional. Y estos son los metadatos, que son la ubicación, la hora y la fecha. Entonces, los padres no están conscientes de que están dando más información de la que solamente estamos viendo por la fotografía que se publica, sino están diciendo dónde la tomaron, qué fecha la tomaron y a qué hora la tomaron. Y un caso de usurpación de identidad importante que logré conseguir y quisiera compartir con la audiencia es que aquí en México en el año 2009 hubo un caso de una estudiante en Nayarit, una joven estudiante, donde se le empezaron a hacer depósitos millonarios por 800 millones de pesos. Y fue un foco rojo para lo que tenemos nosotros, que es el Servicio de Administración Tributaria, que se conocía como el SAT, donde dijeron, oye, aquí hay millones de pesos que se están depositando esta persona, tenemos que ver por qué no están siendo reportados y son cantidades bastante fuertes. Y se trataba de una menor. Entonces fue un caso bastante delicado donde en realidad la credencial del lector de esta estudiante fue clonada y falsificada, acababa de cumplir ya los 18 años y fue usurpada por otra identidad para cuestiones de actividad ilícita. Interesante el caso que mencionas. Sí, y vamos a ver sin duda más casos, ¿no?
Yo he visto varios, por ejemplo, en Estados Unidos, en el cual los padres publican no solamente la foto, sino otra información personal, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, de repente el plato favorito de sus hijos, la mascota, cómo se llama la mascota, a qué escuela fueron. Entonces, todas estas preguntas normalmente son preguntas que te van a hacer para validar la autenticación, por ejemplo, de una persona cuando accede al crédito, por ejemplo, cuando cumple 18 años, como mencionas. Y allí es donde saltan estos temas, ¿no? Que de repente la identidad ya ha sido suplantada anteriormente por un grupo criminal para evadir impuestos, para cometer actos ilícitos y obviamente que la persona se mete en grandes líos legales, ¿no? Como mencionas. Bien, la siguiente pregunta que te quería hacer, Jimena, es en cuanto a la legislación del tema de privacidad del niño. Sé que es un tema que te apasiona mucho y del cual has investigado mucho. ¿Crees que es posible que más países otorguen derecho a los niños para proteger su información personal en redes sociales? ¿Y cómo puede afectar esto a los padres que comparten obsesivamente fotos de sus hijos en redes, por ejemplo? Mira, en relación a este tema, es importante destacar que a los niños no solamente no les preocupa el tipo de información que uno publica en Internet, sino les preocupa también la calidad de la información. Si los padres publican información que puede ser negativa para ellos, por ende va a ser preocupante para los niños. Y pueden que no estén de acuerdo con que los progenitores compartan cuestiones que a ellos les parecen negativas. Y algo interesante es que ahora ya estamos escuchando la parte de la legislación, donde ya existen estas iniciativas que están siendo discutidas en los parlamentos de algunos países para poner un estate quieto a los padres, digamos, ¿no? Algo interesante es que, por ejemplo, en Francia empiezan a dar luz verde con un proyecto de ley en contra del crecimiento del número de personas influyentes que ganan fama y fortuna narrando la vida de sus hijos, conociendo lo que es el sharenting. ¿Por qué te comento esto? Porque sharenting no solamente se queda en publico unas fotos, sino te empiezas a ser famoso, empiezas a patrocinar algunas empresas, te pagan dinero y se vuelve una fuente de ingresos importante para las familias. Y un caso interesante que ahora ya vemos que están dando pelea los niños es el caso de una niña austríaca, donde al cumplir los 18 años metió una demanda en contra de sus padres por publicar fotografías. Mm, El caso fue que sus fotografías fueron compartidas por 700 personas en la red social cuando ella tenía 11 años. Situaciones de vergüenza para ella, situaciones desagradables, situaciones que hubiera ella preferido tenerla en privacidad y sin que duda. fueron sujetos, sí, claro, y de burla y sujetos a juicios de gente externa que ella ni conocía. Y la situación fue que los padres, en el momento cuando ella les pidió que bajaran la información, se negó completamente. El padre de la chica decía que él tenía todo derecho a subir las fotografías y que era algo que no tenía por qué darle mucha importancia, ¿no? Sin embargo, el abogado de esta joven comentó que es un caso bastante importante porque sufrió consecuencias graves posterior a subir estas fotografías, como es, se aisló un poco del mundo social, mucha crítica, mucho bullying, lo que es también cyberbullying para ella, entonces no podía tener una vida normal escolar. Incluso la consecuencia de esto fue que se obligó a los padres a eliminar las fotografías y a darle una compensación económica a su hija. Increíble, sí, yo tengo el alcance, mira, para complementar tu respuesta en Latinoamérica, en los cuales, similar a lo que mencionas de esta niña en Europa, el juez le ordenó, creo que en Argentina, me parece, al padre sacar las fotos de las redes, ¿no? Ahora, ¿qué tan efectivo es eso? Como tú ya has mencionado, la huella digital es algo que no se puede eliminar, ¿verdad? O sea, no sé qué tanto pueda resarcir de alguna forma un padre el daño si es que elimina las fotos, porque la huella digital sigue ahí presente, ¿verdad? Siempre hay que buscar la manera de prevenir, ¿no? Estamos en un
una época globalizada donde lo que está en Internet se va a quedar en Internet. Y por más que tú digas, lo voy Mm, a eliminar, sí existen herramientas para eliminarlo, ¿no? Pero también los profesionales en temas de tecnología de la información incluso dicen, mientras menos información compartas, mejor, porque lo que vas a batallar es cómo la quito de internet y luego cómo evito que lleguen a manos que no deben llegar, como son pues estas bandas criminales por temas fraudulentos, de usurpación de identidad o, peor aún, el tema de la pornografía infantil. sin duda, sin duda. Y mucha de esta información a veces está en el dark web, ¿no? Que es un mundo muy amplio donde Exacto. se ve mucha o mucho movimiento ilícito. Dentro de esto está la pornografía infantil, ¿no? Pero dime cuántos padres, ¿no? Habrán hecho su investigación en el dark web si algunas fotografías de sus hijos están ahí. Bien, por último, para terminar esta entrevista que ha sido muy interesante, para los padres que desean compartir fotos en redes, ¿qué recomendaciones o consejos prácticos les darías para proteger a sus hijos de todos estos riesgos que hemos hablado, ¿no? Como el robo de identidad, el grooming, el cyberbullying y la pornografía infantil, ¿no? Pues mira, primero quisiera hacer referencia a los padres que realmente tomen esto en serio. Entonces, les parecerá un poco, a lo mejor, inusual la primera recomendación que les voy a dar, que es pedirle consentimiento a sus hijos. Lo ves chiquito, lo ves que a lo mejor no va a entender, pero obviamente si es un bebé no le vas a pedir consentimiento, pero vas a pensar, oye, ¿le gustaría tener esta fotografía en internet? ¿La debería de Mm, poner o no? O sea, pensando como el protector, ¿no? El papá o la mamá que protege a su hijo. Entonces, pensar si quisiera ver esta fotografía o no en el internet. La segunda es, si vas a publicar la fotografía del niño, tápate la cara. Tápale la cara al niño, le tienes que ujú. tapar la cara al niño. ¿Por qué? Porque una vez que pones la fotografía, como te comentaba, desde que nace el bebé ya está en internet, ya lo sacan del hospital y está la primera fotografía y no le tapan la cara. Entonces, todo eso son rasgos físicos que ya están en una plataforma que incluso se vuelve una manera de identificación. Y otra recomendación sería desactivar lo que es las funciones de ubicación y geolocalización a la hora de compartir las imágenes. No dar demasiada información sobre la vida de que, ay, aquí está mi hijo tomándose un helado en la vía pública en Nueva York. No, no, no. Todo eso es información que tú le estás dando a la persona que puede hacerte daño sin que te des cuenta. Entonces hay que, mientras más simple, mejor. Otra recomendación sería comprobar los ajustes de privacidad de las plataformas sociales. Eso es muy importante. Chéquenlo, revisen a qué te estás adhiriendo tú, aceptando, qué tipo de protección tienen hacia tus hijos. Revísenlas. Tienen todo el derecho de saber cómo manejan los datos de sus hijos, qué cosas se comparten en la vía pública. Todo debe de ser público. Lo que yo recomendaría como algo importante es no publicar fotografías de los hijos de su intimidad. ¿Qué hablamos con intimidad? Desnudos, en situaciones que lo estás bañando, que no Cuando se la lo madre estás le está dando de cambiando. lactar, ¿verdad? Muchas fotos he visto Exacto, que le da de lactar, exacto. sí, es verdad. Sí, o sea, digo, qué padre que sean campañas de promover la lactancia y demás, pero por favor, no lo publiquen en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo esto es material para la pedofilia. Entonces, como tú me comentas, oye, todo se va a la dark web, pero ¿cuántos padres entran a la dark web? ¿Cuántos padres saben que existe la dark web y cómo funciona y de qué se trata? Y es un mercado muy desconocido para nuestra sociedad. Entonces, es una realidad, es una consecuencia grave y el tema del grooming es tan importante y está sucediendo que necesitas tú tomar las cartas en el asunto para proteger a tus hijos, porque sin que te des cuenta, luego tienen contacto con ellos y los empiezan a inducir para que salgan de la protección de las casas o de la escuela y los secuestran o existen otras situaciones más desagradables, por cuestión de no haber cuidado del niño a tiempo, ¿no? Bien, Jimena, muchas gracias primero por tu tiempo, por la cortesía nuevamente de aceptar esta entrevista. Creo que los padres que nos están oyendo de distintos puntos de Latinoamérica o Estados Unidos van a cambiar mucho su perspectiva después de haber escuchado tus consejos, así que muchas gracias.
No, hombre, yo espero que sea de mucha utilidad porque mientras más nos informemos de buena información de cómo actuar, es como podemos evitar muchos desastres. Entonces, hay que actuar dentro de la casa, dentro de las escuelas y con las mejores condiciones de poder decir, oye, sé qué hacer y sé cómo lo voy a hacer. Se los van a agradecer sus hijos cuando sean mayores, eso definitivamente.